Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Semana Santa, esta es la imagen que se alzaba en la cruz, que ahora ya no se puede prácticamente tocar, ¿verdad? Esta imagen del Viernes Santo. Estos dos altares laterales son barroco guaraní. Abajo ya sufrió una modificación, porque abajo estaba con unas puertas y las puertas tenían dibujado palmeras, palmas, hojas de palma, ¿verdad? Al relieve totalmente barroco, ¿verdad? Después se modificó ese y se puso ahí el Cristo. Hasta yo soy un poco crítico porque la imagen es antigua, de madera. La que vemos ahí. Sí, ese parece que se puso allí, se sacó las puertas que eran barroco, ¿verdad? El estilo de allá de arriba, ahí abajo. Se puso el Cristo yacente ahí. Creo que tiene inclusive una luz y esa luz calienta el ambiente, ¿verdad? Entonces queda como un pollo al espiedo. Entonces eso descompone la policromía que tiene la imagen. Y acá no sé qué está en la Navidad, creo que está, ¿verdad? No tanto, pero esta es una imagen muy antigua, la época jesuítica. Entonces, y acá también tenía sus puertas de madera trabajada, como haciendo juego la parte de arriba. Los otros dos altares laterales, si ustedes se fijan, van a ver 1896. No condice, no está acorde con el sistema barroco guaranítico. Los tres altares son barroco guaraní, de madera. Este es de material. ¿Se modificó, padre? No, este no había nada acá. No existía. Y ahora, cuando vinieron los italianos, en 1896, hicieron el frente, el frontis de la iglesia. También hicieron los altares laterales. Y tiene su fecha de construcción. 1896 debe decir. Sí, está la persona que hizo construir. Allá está la fecha. Arriba del ese es para el altar de San Miguel Arcángel. Allá está ¿cómo se llama? La balanza, que es el símbolo de San Miguel. Y allá arriba hay un rosario que es de la Virgen del Rosario. Y acá en balanza también. Vamos a pasar hacia el altar. Y el altar es también de los jesuitas, este de madera y con la imaginería tropical con frutas. Sus columnas son corintios, o sea, de griega, ¿verdad? Pero los dibujos hechos por los indígenas son todas frutas y plantas de la naturaleza de la zona. Y la última pintura que se realizó en los altares estos barrocos es por Olden Jara, el famoso pintor Olden Jara, en 1940. Y no sé si es como una anécdota, él estaba confinado por cuestiones políticas, le confinaron acá en Santaní, entonces la parroquia estaba en ese momento a cargo de los jesuitas nuevamente, fue una temporada de 10 o 12 años. Entonces aprovechó este sacerdote que estaba, el padre Pedro Casella, y le pidió para pintar. Entonces le puso toda la pintura, él no cobró absolutamente nada. Y hay una anécdota muy linda, le dijo cuánto le debo, le dijo el sacerdote, le dijo, usted no me debe nada, le dijo, yo sé lo que me van a dar, San Estanislao me va a dar mi libertad. Y el 13 de noviembre, a la mañana, recibe un telegrama de su liberación. Y el 13 de noviembre es la fiesta patronal, el día de San Estanislao de Cosca. Santaní es una tierra de confinamiento. Sí. Porque el Rosario era el único camino acá en carreta para llegar a Asunción por el río Paraguay. Se hacía en 3 días. Y a veces más si había lluvia. No, de Rosario acá se hacía en 4 días en carreta, estirado por bueyes. Sí. Ese era ¿cómo se llama? El transporte de pasajeros y también de carga.
Y después vinieron, 4 días. cuando vinieron los menonitas a partir de 1927, 1930, trajeron el famoso carro polaco o cachapé que le llaman, estirado por 2 caballos. Entonces sí se llegaba en 2 días. También pasajeros, porque ponían un toldito así. Nosotros viajamos yo llegué a viajar con ambos transportes, con la carreta y también con el, ¿cómo se llama? Con el cachapé que le llamaba cachapé o carro polaco estirado por 2 caballos. Veníamos 2 días enteros y un día llegábamos a la colonia menonita y ahí nos quedábamos a dormir para no viajar por la noche. Y al otro día entonces llegábamos a Santaní con ese sistema de transporte. El tabernáculo es tallado sobre madera, pero está cubierto de láminas de oro. Está cubierta con láminas de oro el tabernáculo. Anteriormente, este es nuevo. El altar es nuevo. Este es nuevo el altar. La mesa es nueva, no es de época. Sí, más o menos 30, 40 años. Sí. Este estaba más retirado, este estaba acá, más o menos, retirado. Había un espacio allí entre el altar mayor ese y este tabernáculo, ¿entendés? Porque entonces allí había un pasillo para subir, apagar las velas, prender las velas, a bajar la imagen inclusive. Por atrás. Sí. Sí. San Estanislao es un santo polaco, jesuita, de 19 años tenía cuando él fallece y enseguida subió a los altares, ¿verdad? Entonces el día de él es 13 de noviembre. Acá vinieron los jesuitas unos días antes, varios días antes, inclusive varios años antes estuvo el padre Mas buscando un lugar para estancia y por la cuestión de los yerbales. Después en el 47 recién vinieron, ya vino con Sebastián de Yegro y acompañado siempre con el padre Mas. Entonces esperaron llegar el 13 de noviembre para poder fundar este pueblo con el nombre de él, como ellos son jesuitas, y este es un santo jesuita. Entonces la fundación se hizo en esta plaza, que mucho tiempo se llamó Plaza de la Fundación, o Plaza de la Cultura, ¿verdad? Era mucho más grande, porque acá, toda esta parte donde está la casa de los sacerdotes, eso no existía, directamente estaba la avenida Zoilo González, es decir, 4 calles perfectamente y la iglesia en esta parte, ¿verdad? Pero después fue retaseándose pedazo de la plaza y entonces quedó esta placita chiquitita, porque esta era una plaza muy grande. Porque las fundaciones jesuíticas, si usted conoce como allá Trinidad, eso va a ver inmensa la plaza y totalmente de pasto, ¿verdad? Sí. Y una cruz grande. Y también tenía una cruz, pero después desapareció. Él lleva una corona de oro, de 7 rayos de sol. Es de oro y lleva varias piedras preciosas. Hoy en día ya no se pone eso, se tiene que sacar porque es muy peligroso. Tener ahí. La sotana estaba totalmente abotonada con unos alfileres de oro y piedras preciosas. Eso de la época. Sí, de la época. La misma cosa, esa imagen de la Virgen del Rosario que está al costado, tenía un rosario que poniendo por el cuello tenía 7 vueltas, porque ponía acá 2 vueltas por las manos y colgaba, era de oro, filigrana. Este es el corredor que sale alrededor, pero ya no puede ser alrededor porque se agrandó pues y se sacó la... ¿Podemos salir por acá, padre, también, para ver el corredor? Ah, bueno. Acá, antes se hacía acá, como dije, la procesión de, ¿cómo se llama?, de los días de llovizna, por ejemplo, en el momento de hacer la Vía Crucis, se hacía todo alrededor, pero allá tenía salida, pero ahora está cerrada. Le voy a mostrar dónde había el corredor que se dejó como parte de... Como esto eran
como estos eran los horcones que estaban adentro, octogonales. Ya. Esto es de material cocido, pero el de adentro era estas partecitas eran de madera. Adentro había una madera, un poste grande, y luego le ponían unos pedazos allí de tabla formando el octogonal. Esto no existía. Parroquia San Estanislao de Kostka. Kostka era un lugar de Polonia, porque el santo es polaco. Sí, San Estanislao es polaco. San Estanislao es polaco. Y Kostka era el pueblo donde él nació, en donde vivió, pero hoy en día desapareció el pueblo. Este era Kostka. donde había La pared. la pared acá adentro y acá el corredor seguía así. Acá había el arco grande en donde se salía en el atrio que nosotros llamábamos. Ah, por acá se ingresaba y se... Sí. Al agrandar la iglesia, porque la pared de la iglesia estaba hasta acá, el templo adentro, el interior, ¿verdad? Y luego esta parte es el que se agrandó. Y al agrandarse esto, se tuvo que cerrar. Y en 1880 ya hizo ya esta frente, esta frontis. Ya por los italianos. Las campanas subieron ya en 1853, la época de don Carlos Antonio López. Acá estaba el púlpito de madera grande. Acá era. Acá. Y acá estaba la crucifixión. Ahí está la cruz, pero era mucho más grande la cruz, porque esa imagen que nosotros vemos, Cristo yacente, ese es el que sube, o que subía antes, ¿verdad? Y esta puerta no existía, este era arco para entrar adentro. Antes era un techo como yaguarón, ¿verdad? Sí. Libre. Y después acá la pared. Pero se podía cerrar la iglesia, ¿verdad? Sí, Sí, tenía su puerta. Pared acá. Espérame que padre, para acá está el micrófono. Para que te escuchemos. Bueno, acá había la puerta de la iglesia y este era un corredor que daba vuelta todo el templo. Ah, era... El techo sí siempre llegaba Antes de ingresar a la iglesia era. Se entra acá y después se abre. Ya, Esta ya. pared se sacó. Ahí entiendo. Pero este fue más tarde, ¿verdad? Porque este fue de 1880 más o menos. Sí. La iglesia se hizo en 1805, 5. mucho tiempo después, cuando vinieron los italianos. Después los italianos vinieron los árabes. Después en 1962 se hizo la colonización de eje este que está en Caguazú y eje norte que es en Capital Choré, pero prácticamente la ciudad era Santani. Sí. Desde Santani llegó hasta el río Apa la colonización, ya por decreto del presidente Stroessner, ¿verdad? Y entonces vinieron gente de afuera. Ahora hay un proyecto, ya que hay guerra otra vez en Siria y Líbano por esa parte, de pedir otra vez a algunos migrantes de esas zonas. Porque de hecho acá hay muchos descendientes de esa gente que vinieron cuando terminó la guerra mundial, la primera guerra mundial de 1917 creo. Vinieron los árabes que han perdido, el imperio otomano ha perdido la guerra mundial. Sí. Y entonces vinieron a América y acá vinieron una colonia numerosa, por eso hay apellidos Safán, Llore, Ate, Salomón. La parte social es demasiado importante. Hay muchos apellidos árabes. Acá, por ejemplo, es un tema aparte, los muy grande. Safán que vamos a ver ahora, porque hay otra historia en Santaní que se llama Rosita Melo, que los El Valle del uruguayos Alma. nos quieren sacar como si fueran uruguayos. Rosita Melo para nosotros es como Romeo y Julieta. Pues Rosita Melo fue raptada, destechando la casa. La autora del Vals del Alma. Mira un poco. Es que mucha historia que hay. Bueno, queremos cerrar esta parte de la nota y agradecerle, don Pepelo, al padre, por contarnos la historia de la iglesia de Santaní y más historias que vamos a seguir escuchando, porque es importante que no solamente los santanianos valoren esto, ¿verdad? Que nosotros esto queremos mostrarle Tantas cosas a todo lindas. el país. Por ¿verdad? ejemplo, antes acá, cada familia traía su reclinatorio y su silla, ¿verdad? Con su nombre grabado. Cada uno tenía un lugar, ¿verdad? Y ya después, allá por 1940, cuando regresan los jesuitas con el padre Castella, entonces
se sacó todo eso y se comenzó a poner los primeros bancos para todos iguales, ¿verdad? Porque antes no se podía arrodillar ni no podía sentarse aquellos que no tenían acá adentro su silla y su reclinatorio, ¿verdad? Ah, mira. Sí, ya. Puedo decir que, por ejemplo, cuando fueron expulsados los jesuitas, Ese es un dato que no tenía tampoco. fueron expulsados los jesuitas de Paraguay y todas las colonias, Santaní fue el único pueblo donde el Cabildo de Asunción mandó 2 sacerdotes diocesanos para cubrir, y por eso no se queda acá ruinas, porque se siguió el pueblo con los sacerdotes diocesanos de Asunción, porque era una única diócesis, y el Cabildo nombraban los párrocos. Mandaron a 2 sacerdotes diocesanos y continuó. Inclusive, por ejemplo, Se creó acá el Cabildo Indígena. sí, durante don Carlos Antonio López, acá se hizo, en esta iglesia se hizo el primer censo nacional en 1846, a pedido del hermano del don Carlos Antonio López, que era Basilio López, que era el obispo de Asunción, y a pedido del país que estaba acá, no me recuerdo cómo se llamaba el sacerdote diocesano ya, y se hizo acá y está en el Archivo Nacional el censo de 1846 que hizo el don Carlos Antonio López, y en esa época tenía más o menos 1.200 personas acá la ciudad y pocos esclavos, casi solamente un esclavo por familia tenía, no había Y después desapareció, cantidad ¿no? de... Desapareció después. Seguimos el recorrido. Gracias por todo. Gracias, padre. Este, Y ahora vamos a irnos a... Y ahora yo quiero una foto acá con ustedes. bueno. este señor Acá este es nuestro historiador. su mamá es mi prima, así que este es mi sobrino, tenés que decirme tío para ir. Ah, tío, ya no quiero ser muy Ahí, pobre. acá. Un tierno canto quiero brindarte al recordarte mi Santaní, vergel florido, cuna de amores, donde he vivido siempre feliz. Parece el cielo blancas lomas, en una loma posan allí, brindan sus aguas muy azuladas, el muy mentado de Guadaí. Hoy menos Pepe Cuña Oliva, y canto de bandera saray, yo llevaré y bandera, y haré pluma tapina cual, aunque se ama Pepe Jalero, músico fuera no monguebe, hacer la tapilla pisabe, y así va de coraje. Recuerdo siempre que un triste día amanecía cuando partí, atrás quedaban gratos recuerdos en aquel pueblo de Santaní. Allí quedaba mi madrecita, ya muy viejita, reza por mí. También la amada, muy resignada, con honda pena me vio partir. Oíme, oh Pepe Cuña Oliva, y canto de bandera
Esa sonrisa sencilla que tienes vas cautivándome. Vas bosquejando una música en mí de un claro y puro querer. No hace falta verte ni tenerte aquí para que mi cariño crezca así. Porque eres especial, te quiero así. Sublime ser perfecto para mí. Cuando me vacilas en tu bravura, voy cuando disfrutando tu sonrisa. Pero ahora ya voy estamos grabando de vuelta. encontrando Estamos llegando a lo que era el cuartel. Museo Jesuítico, que fue construido en 1755. La iglesia también ya comenzaba su construcción, pero esta es la casa de los jesuitas. Se llamó el colegio, se llamó también Colegio Guazú. Era en donde vivían los jesuitas y Este lugar, Pepe. Todo este, ¿verdad? Y Inicialmente, ¿cómo que se construyó? se construyó para la casa de los jesuitas. Ok. Ahora, Después de ser casa de los jesuitas, pasó a ser... muchas cosas. En la guerra del 70, durante la guerra, fue el cuartel del Mariscal. Estas están modificadas, estas verjas de hierro son modificaciones. Creo que este es el inicio. Ahora podemos empezar acá. Se hizo modificaciones, se agrandó más porque era hasta ahí nomás. Se convirtió después en mucho tiempo fue primero el cuartel de Mariscal, 8 o 10 días más o menos, ¿verdad? Luego se convirtió en 1893 fue escuela privada porque no estaba nacionalizado. Después en 1903 se va a comprar un edificio allá en el centro que les voy a mostrar de paso. Ese sí, ya era nacional, pero esto era privado. Pero de ser casa, Pepe, de ser casa, los jesuitas pasó a ser el cuartel del Mariscal López. Del Mariscal. Y después, 8 días más o menos. Del 23 al 30. 7, 8 días aproximadamente. 8 días aproximadamente el cuartel de López, ¿verdad? Del Mariscal. Y entonces después fue en 1927 al 30 más o menos estuvo acá un escuadrón de caballería. Cuando ya se aproximaba la guerra, entonces se fue de acá el escuadrón de caballería. Entonces ellos fueron los que modificaron porque esto no existía. Allí hay una pieza y esta es otra pieza, ¿verdad? Y hoy, Pepelo, esto es un hermoso museo. No sé tan hermoso si es porque varias piezas desaparecieron. Esa es una información que yo no tengo, ¿verdad? Sí. Yo ahora mismo estoy observando y veo un museo restaurado, muy lindo, pero no tenía esa información de que se robaron muchas piezas. Sí, y no se le da tanta importancia porque con decirte que cuando hay elecciones o partidarias o nacionales, el museo se utiliza como cuarto oscuro para las elecciones. ¿Cómo se va a poner dentro en donde hay piezas de museo? Piezas históricas muy importantes, se va a traer cantidad de gente para venir a hacer votaciones. Las votaciones se hacen en las escuelas, pero no en un museo. Este es sagrado. Y el pueblo de Santaní, ¿cómo se comporta con respecto a su museo, ¿verdad? Porque no todos los pueblos tienen un museo así. Y no hay tanta importancia, no le dan tanta importancia, ¿verdad? Porque, no sé, dice, ¿para qué queremos cosas viejas? Este es el salón, acá comenzamos el museo en 1969. Yo vine a dar una conferencia. En 1969 arranca el museo. 1969, hace poco, ¿verdad? Yo vine acá a dar una conferencia sobre el paso del Mariscal por Santaní hacia Cerro Corá. El 30 de agosto del 69, exactamente el día que cumplía 100 años, el Centro Santaniano de Asunción vino acá en una excursión y yo vine con ellos y me pidió que yo hablara sobre el paso del Mariscal hacia Cerro Corá. Así que desde ahí comenzó, entonces nosotros ya veamos esto, el candado, y ya habíamos traído ya unas imágenes del templo, de la iglesia, ¿verdad? Que estaba todo tirado hacia la sacristía. Entonces trajimos acá y comenzamos, pusimos un candado y pusimos ahí arriba Museo Histórico Cuartel del Mariscal López. Y llevamos y después apareció poco a poco el interés, porque acá estaba el distrito militar, estaba la alcaldía y estaba también el juzgado. En las otras habitaciones. ¿Podemos ir pasando? Sí, vamos a ir pasando. Totalmente.
Este se llama el Señor de la Columna, porque está atado a una columna. Sí. Y esto se le salía en procesión los Viernes Santos. Este es San Juan, que está muy abandonado. Quiero decir, no me acuerdo. Este es un Cristo de madera. ¿Todos estos objetos de qué época son? Y son de distintas épocas. Antes de la época de la guerra del 70 hay unas cuantas cosas, ¿verdad? Acá tenemos un ataúd de un angelito. Sí, que había aparecido, no se sabe quién es. Un diseño de un Cristo en metal. Esto es la tapa del bautisterio, ¿cómo se llamaba? Donde se bautizan las criaturas. Sí. Que era una especie de cáliz. Y esta era la tapa, arriba estaba colgada. Esta es la tapa del púlpito que estaba ahí dentro de la iglesia en el medio. Ah, este es el que estaba. Sí, dentro. octogonal también, ¿verdad? Sí. Y el cuerpo estaba abajo, ¿verdad? Sí. En forma de cáliz, en forma de una copa. Acá dice objeto, material, época, año, no sé quién dice. Ya no se lee, está No se borroso. lee, ya no se lee, porque este estaba todo con dorado. Y ese es el púlpito que desapareció. También desapareció el púlpito de afuera. ¿Ya? Este es que cuando cambiaron la... Y no solamente en Santaní, Pepe, fueron desapareciendo objetos históricos, sino que en todos lados, en todos Ladrones culturales. ladrones culturales y la venta de estos objetos históricos son bien valorados en Europa, dicen. La época ya no de la guerra, ya posterior a la guerra, pero eran de las familias, porque acá, como te dijo el cura, hay para hablar de la parte social inmensamente. La parte social Santaní tiene divisiones sociales en 4 partes, muy antagónicos uno y otro. La primera clase no se tenía en cuenta el dinero, sino era la cuna. Acá quiero pasar a la sala de descanso del Mariscal y hablar de esas 4 clases sociales que me decís, Pepe. Esto, Era la vamos a cama empezar del con mariscal. esto. Esta era la cama del Mariscal. Sí, que usó acá en esos 8 días. Por supuesto le habrán dado y él usó porque no habrá venido desde Paso de Patria con su cama a cuesta. Aunque pudo haber sido también, ¿verdad? Llegaron los nuevos Samsung Galaxy S8 y S8 Plus, con un diseño revolucionario para que disfrutes de una pantalla infinita y te sumerjas en otra dimensión de imagen y sonido. El S8 tiene un nuevo sistema de seguridad en el que solo vos podrás desbloquearlo con tu mirada. Descubrí los nuevos Galaxy S8 y S8 Plus en las tiendas oficiales y exigí el sello de garantía de Samsung Paraguay. Galaxy S8, sin límites. Unbox your phone. Pero se cambiaba otro pereme y se heguine por el ju se año mi mayeyuju David ay wija Después, bueno, quiero contarle algo espectacular. Después de un largo día de recorrido, de historias, de alegrías,
Llegó el momento del baño. Con Fructis crece fuerte. Mi pelo 4 veces más fuerte. Top caídas. Te recomiendo. Bueno, ahora, por favor, mi baño. Yo elijo Fructis de Garnier, una revolución para el cabello. Fructis es la única gama de cuidado capilar con concentrado activo de frutas e ingredientes naturales que penetran profundamente en el cabello, fortaleciendo cada fibra. Además tiene ingredientes naturales específicos para cada tipo de cabello. Hay un Fructis para vos. Fructis de Garnier, la fuerza para brillar. Tocueraco se quebrantó, hoy haciendo sufrir. Pepelo, y ahora sí quiero repasar estas 4 clases sociales, las que me estás comentando en Santaní. Bueno, La primera... al terminar la guerra de la Triple Alianza comenzaron a venir gentes extranjeras, Sí. atraídos, uno es la yerba mate y otro es el tesoro enterrado, porque todo el mundo enterraba su tesoro para irse detrás del mariscal, ¿verdad? Aunque sea un rosario de oro, una bombilla, un collar, lo que sea, ¿verdad? Entonces la gente vinieron atraídos por eso. Vinieron italianos y hay una cantidad de apellidos, Liuzzi, Frasquelli, Quelli, Picerno, de Clesti, los que más vinieron son los italianos. Sí. Como son gente de Europa, ahora vamos a ir a ver algunas de las casas, te voy a mostrar que cuando entonces la carreta era el transporte, con Asunción, sin embargo, vas a encontrar cielo raso y vas a encontrar baldosas italianas o baldosas traídas de Europa para sus casas. Entonces, después aparecieron franceses, españoles, más italianos tuvieron, ¿verdad? Entonces, los hijos, los descendientes de esa gente, ¿verdad? Tuvieron otro tipo de formación, entonces formaron una especie de una colonia, ¿verdad? Entonces, las fiestas patronales, que es la primera categoría, ¿verdad? Te hablo allá por 1910, 1915, las damas tenían que estar de largo, de traje largo, y los caballeros de traje blanco, porque eran noviembre. No se puede entrar a las fiestas sin, y el caballero también tiene que ser de cuna, cualquiera nomás no puede entrar en las fiestas de primera. Entonces después, por ejemplo, te digo, en la década del 30 vienen los árabes con mucha plata a trabajar, a comprar tabaco, a comprar maíz, algodón. Tenían mucho dinero, pero no podían asistir a las fiestas de primera porque no eran de cuna, porque eran extranjeros, eran árabes desconocidos, ¿verdad? Entonces no podían entrar, las fiestas eran muy controladas, ¿verdad? Después está la sociedad de segunda, que es un poquitito menor que la primera, ¿verdad? Sí. Pero tampoco allí se podía entrar, cualquiera puede entrar, ¿verdad? Pero es un poquitito más flexible la entrada. Y luego viene la popular. Popular es todo, ¿verdad? Todo el pueblo, la fiesta se hacía en banda, en las plazas y eso, ¿verdad? Cuando es la fiesta patronal, porque el 11 se hacía baile popular, el 12 baile de segunda categoría, ¿verdad? Ese ya con orquesta venida de Asunción. Se dividían las fiestas en días. Sí, y el 13, que es el día de la fiesta patronal, es el baile oficial. Entonces, las personas de la clase de primera, si se tiene una avería social, o se fue con el novio, o se embarazó, se supo, un problema social de una chica, ¿verdad? Entonces esa ya no podía entrar en la fiesta, aunque tenga otras hermanas y otros hermanos que vayan a la fiesta, se van a ir a la fiesta, pero ella no puede irse porque puede ser sacada de la fiesta. Entonces ella se queda, ya no puede participar. Ella ya deja de pertenecer a la clase social en la que estaba. Deja de pertenecer para la fiesta, eso ya no se le tiene en ¿Para cuenta. siempre o durante un tiempo? No, para siempre, hasta que se case, por ejemplo, y si se casa con uno de primera también. Porque si se casa con uno de segunda categoría, entonces no puede subir, tiene que bajar con el marido. Y hay casos, inclusive de nombre, no quiero decir el nombre, ¿verdad? Pero no hace falta. Persona de primera categoría que se casó, que pudo casarse con una persona de segunda categoría. Ella no le pudo llevarle al marido a la primera. Y tuvo que bajar ella. Y tuvo que bajar ella con el marido porque el marido se plantó. Estamos hablando que esto ocurría en qué década. Hasta 1955 era muy cerrado. No hace mucho tampoco. No hace mucho. Hay algunas anécdotas inclusive conmigo, ¿verdad? Yo llevo 3 apellidos que no quiero filmar. Pepe Lobo mira el micrófono y ya frena todito. No, porque hay cosas. ¿Apagaste? No. Está prendido, entonces, así que no vayan a decir nada. La parte popular, entonces se hacían en las plazas con bandas y más cosas, se traía bandas de otros lados inclusive. Y
había gente que no podía irse a segunda porque no está en condiciones de irse de segunda, ¿verdad? Y no está, no quiere irse a popular. ¡Qué problema! Entonces ahí se creó lo que se llama la sociedad tricolor. Es decir, gente averiada socialmente de primera, de segunda, y gente que es de popular pero que no quiere estar en popular, entonces forma una sociedad llamada tricolor. Espera que ve pelo. La persona está lejos. Pues vos tuviste algún problemita ahí. ¿Estás filmando? Les cuento lo que... No quiero que se sepa. Ah, bueno, a mí nomás después me va a contar, así que seguimos recorriendo. ¿Saben qué es lo mejor? Que cada vez que vas por una Coca-Cola retornable, volvés con sabor ideal para acompañar todas las comidas. Coca-Cola, sentí el sabor. Se secó siempre roja el jugo. Con esa sonrisa sencilla que tienes vas cautivándome, vas bosquejando una música en mí de un claro y puro querer. No hace falta verte ni tenerte aquí para que mi cariño crezca así. Petrobras tiene una buena noticia para vos y para tu motor. El Diesel Podium que ya conocías ahora cuenta con un innovador sistema de triple filtrado. Este sistema fue desarrollado bajo los más altos estándares de calidad para retener las partículas más imperceptibles y garantizar la vida útil del sistema de inyección. Todo esto convierte al Diesel Podium de Petrobras en el mejor diésel, mejorado. Las puertas de mi corazón abriendo para ti, las puertas de mi corazón. En mi voz en calma se puede escuchar canciones para ti. No solo quiero decirlo, sino mostrarte también. No hace falta verte ni tenerte aquí para que mi cariño crezca así. Porque eres especial, te quiero sí. Sublime ser perfecto para mí. Cuando me silas en tu bravura voy, cuando disfrutando tu sonrisa voy, encontrándome sin apuros, abriendo para ti las puertas de mi corazón, abriendo para ti las puertas de mi corazón. Bueno, el famoso Icuapaí, don Pepelo. Sí, le llaman Icuapaí porque había ocurrido, así como en Cazapá el padre Bolaño había levantado con su bastón una piedra y brotó el agua del famoso Icuá Bolaño, ¿verdad? Sí. Entonces acá, al barrio le abastecía el agua del Icuapaí, pero llegó una sequía muy grande y también se agotó. Entonces la gente tenía que irse o buscar un pozo artesiano por ahí o irse al Tapinacuá directamente para que puedan traer agua. Pero un grupo de gente se fue y le dijo al sacerdote si no quería venir a bendecir el Icuá. Sí. Entonces vino el padre que se llamaba Francisco Petricola, que después te voy a contar la historia de él. Francisco Petricola vino y bendijo el manantial y sacó su zapato, su sandalia en la mano del pie derecho y tiró hacia la izquierda ahí del pozo. Y el de la izquierda sacó y tiró hacia la derecha, haciendo una cruz, así cruzando sus zapatos. Sí. Y al otro día, temprano, una señora vino para ver si se juntó un poco de agua y encontró rebosante y estaba ya corriendo con una especie de arroyito. Entonces le dijeron que era el milagro del padre que vino a bendecir. Entonces se quedó el nombre verdaderamente de Icuapaí. En esto se inspiró Federico Mola para hacer
la música, para hacer el verso de Benguaná Santaní. Y otro santaniano, que es Juan Galeano Morel, le puso la música de la famosa música, la más famosa, ¿verdad? De Benguaná Santaní. Y eso en donde dice, hoy mío Pepe Cuña Jorriba, ahí algo del Cuapaí, se refiere a este Cuapaí. A este Cuapaí. Y el otro es el Tapinacuay, ¿verdad? Gracias, don Pepe. Bueno. Un tierno canto quiero brindarte al recordarte mi Santaní, vergel florido, cuna de amores, donde he vivido siempre feliz. Parece el pueblo blancas palomas que en una loma posan allí, brindan sus aguas muy azuladas, el muy mentado de Cuapaí. Oíme, oh Pepe Cuña Jorriba, y tu banderesaray, yo llevaré y bandere, yaré pero matapinacuay, oh mi se ama Pepe Jarero, músico cuerano monguebe, hacer la tapilla pisape, hey asuba, hey buraje. Recuerdo siempre que un triste día amanecía cuando partí. Atrás quedaba gratos recuerdos en ese pueblo de Santaní. Allí quedaba mi madrecita, ya muy viejita, reza por mí. También la amada, muy resignada, con honda pena me vio partir. Oíme, oh Pepe Cuña Jorriba, y tu banderesaray, que yo llevaré y bandere, yaré piruma tapinacuay, oh mi se ama Pepe Jarero, músico cuerano monguebe, hacer la tapilla pisape, hey asuba, hey buraje. Gracias. Gracias. ¿Sabías que los tomatados Frutica son los únicos que tienen todo lo que buscas en un tomatado 100% paraguayo? Esto es porque están elaborados sin conservantes ni colorantes, son libres de gluten y hasta te ofrecen una variedad baja en sodio. Tienen todo. Probá la línea de tomatados Frutica. Tomate con todo.